Vamos a comenzar con cinética química. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bárbaro. Sí, sí. Entonces, la cinética química es una rama de la química que se comenzó a trabajar cuando se vio que hay reacciones químicas que ocurren muy lentamente y que para que se produzcan necesitamos calentar o generar un cambio, aumentar la presión o iluminarlas, ¿sí? Iluminarla con luz ultravioleta, o hay que enfriar en algunos casos y se producen muy lentamente. Ejemplo, se observaba que para cocinar un alimento yo tenía que calentarlo, ¿sí? O para lograr que el alimento no se descomponga, lo podíamos enfriar. Entonces se vio que hay reacciones químicas y que estas reacciones químicas, uno de los factores que las modifican es lo que se llama velocidad de reacción. Entonces, ¿qué estudia la cinética química? La velocidad de reacción con la que ocurren ciertos procesos químicos. Y nos dice la cinética también cómo ocurren esos procesos químicos, es decir, en qué etapas o pasos. La velocidad de reacción se define como la variación de la concentración de reactivos a medida que ocurre el tiempo o como el aumento de la concentración de productos a medida que ocurre el tiempo. Es decir, uno podría ver una reacción química y ver cómo las sustancias que coloqué adentro del tubo de ensayo van desapareciendo y cómo se va generando a medida que transcurre el tiempo ciertos productos. Y además, esto puede ocurrir dependiendo de la reacción química y de otros factores a distinta velocidad. Entonces, por definición, la velocidad a la que ocurre una reacción química es la variación de la concentración de reactivos o de productos a medida que transcurre el tiempo. Lo que vamos a observar, como dije antes, es que la concentración de reactivos disminuye, fíjense que la curva baja a medida que transcurre el tiempo, y la concentración de productos aumenta a medida que transcurre el tiempo. Para poder explicar la cinética química, se formuló la teoría de las colisiones, que ustedes vieron. Esta teoría de las colisiones nos dice que para que se produzca una reacción química, las moléculas de los reactivos deben colisionar, pero no de cualquier forma, sino generando choques eficaces, ¿sí? Con un ángulo correcto para que la reacción sea perfecta, ¿sí? Y estas colisiones van a necesitar, para que se produzcan, una energía cinética mínima para reaccionar. Entonces, cuando esto se produce, ¿sí? Las moléculas se acercan, chocan, se rompen los enlaces y se forman nuevas moléculas. Así, por ejemplo, nosotros tendríamos que un ejemplo de reacción entre el bromo y el ácido acético, ¿sí? El bromo es coloreado y el ácido acético es incoloro. Cuando se colocan dentro del recipiente empiezan a reaccionar. El bromo, que es coloreado, empieza a desaparecer porque reacciona con el ácido acético y se forma bromuro de hidrógeno y dióxido de carbono, que son incoloros también. Entonces, la concentración del bromo a medida que pasa el tiempo va disminuyendo y la concentración de productos va aumentando. Si nosotros graficamos la concentración del bromo a medida que pasa el tiempo, vamos a ver que va disminuyendo. A esa velocidad de disminución, que por eso se coloca el signo menos convencionalmente, porque la concentración, ¿sí?, de productos, ¿sí?, del último bromo medido siempre es menor que la del primer bromo medido, y por eso se coloca un menos para que no tengamos velocidades negativas, se la llama velocidad promedio. Y la velocidad que se mide en un instante determinado se la llama velocidad instantánea. Nosotros no vamos a hacer una disquisición entre velocidad promedio y velocidad instantánea. Vamos a hablar directamente de velocidad de reacción.
De la misma manera podríamos observar este gráfico. A medida que pasa el tiempo, nosotros podemos observar que la concentración del bromo cambia, ¿sí? Decimos que la velocidad es proporcional a la concentración inicial del bromo. Para pasar de la proporcionalidad a la igualdad se introduce una constante, que es una constante de proporcionalidad, que nosotros la vamos a denominar constante de velocidad específica. Esta constante de velocidad específica que para la reacción que vimos anteriormente tiene este valor y que es experimental, reitero, las constantes de velocidad específica son experimentales para cada reacción química. Se calculan, si se toman los datos y se calculan en el laboratorio. Cada reacción química tiene una constante de velocidad específica que la caracteriza. Ahora, nosotros en el laboratorio no medimos directamente velocidades. Podemos medir otros parámetros que nos permiten calcular de velocidades. Un ejemplo que se hace habitualmente en el laboratorio es calcular la velocidad de descomposición del agua oxigenada midiendo la presión de producción de oxígeno liberado. Reitero, en el laboratorio no podemos medir directamente la velocidad, medimos otro factor, por ejemplo la presión de oxígeno. Y con la presión de oxígeno para esta reacción química podemos medir la velocidad. Entonces, si tenemos en el laboratorio agua oxigenada que se descompone en agua líquida y oxígeno, mediante este aparatito nosotros podemos medir la presión de oxígeno desprendido. Si ustedes se fijan, P por V es nRT, la ecuación de gases que conocemos. Por lo tanto, si despejamos, P nos va a quedar que P es igual a N sobre V por RT. Ahora, N sobre V, número de moles sobre volumen, es concentración. ¿Concentración de qué? Del gas, oxígeno. Entonces, esto representaría la concentración de oxígeno. Pero la velocidad es la variación de la concentración respecto al tiempo. O sea que si nosotros la concentración de oxígeno la dividimos sobre el tiempo, lo que tendríamos es la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido la variación de la presión en fracciones de tiempo, lo que estoy midiendo es la velocidad de descomposición del oxígeno. En realidad, lo que mido, disculpen, es la velocidad de producción de oxígeno. Indirectamente estoy midiendo la velocidad de esa reacción química, en este caso, en función de la velocidad de producción de oxígeno, que es lo medible. Es decir, en una reacción química yo puedo medir distintos factores, o productos, masas, volúmenes, concentraciones, o reactivos, masas, volúmenes, concentraciones. De igual manera voy a estar midiendo la velocidad de una reacción química para esa reacción química específica. Entonces, ¿qué nos dicen las leyes de velocidad? Que primero se determinan experimentalmente, que siempre están definidas, por definición, en función de las concentraciones, ¿sí? De las concentraciones del reactivo. Y que existe un número que se llama orden de reacción, que es un número que se da experimentalmente, 0, 1 y 2. Uno dice reacciones de orden 1, ¿sí? De 0, 1 y 2. Y que esas órdenes son también datos experimentales, que uno lo tendrá que determinar en la medida que determina la proporción de la reacción. Como vieron en la teoría de las colisiones, hay lo que se llama una energía de activación, que es la energía que nosotros tenemos que dar para que se produzca la reacción química, que es la llama cuando hacemos una combustión, la chispa en una combustión, ¿sí? En el caso de la explosión del airbag, la energía de activación es la chispa que nosotros damos para que el airbag explote. Y vimos que según sea la energía de los productos, la reacción será exotérmica o endotérmica. Si los productos tienen mayor energía que los reactivos, la reacción será
endotérmica. Y si los productos tienen menor energía que los reactivos, será una reacción exotérmica. Ahí tienen dos esquemitas de una reacción, en primer caso exotérmica y una endotérmica, lo que acabo de decir. Y nosotros vamos a ver que esta energía de activación, sí que en el segundo caso es mayor que en el primero, nosotros la podemos modificar colocando lo que se llama un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Una sustancia química que lo que va a hacer es modificar la energía de activación. En general, disminuir la energía de activación. Otro de los factores que modifica la velocidad de reacción es la temperatura. En general, cuando uno aumenta la temperatura, la velocidad de reacción aumenta. Ese fenómeno lo observó Arrhenius y describió una ecuación matemática, a modo informativo, que es esta ecuación que se conoce como ecuación de Arrhenius, que nos vincula a distintos factores para calcular esta velocidad de reacción. La ecuación de Arrhenius fundamentalmente lo que nos dice es que nosotros en la mayoría de las reacciones químicas, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Por eso le decía, si nosotros queremos cocinar algo, calentamos. ¿Por qué? Porque la velocidad, en ese caso de coagulación de las proteínas, por ejemplo en una carne cuando la queremos cocinar, aumenta, ¿sí?, con la temperatura. Ahora, si nosotros queremos que el proceso de descomposición de un alimento sea lento, lo enfriamos. Cuando disminuimos la temperatura, disminuye la velocidad de descomposición de un alimento. Entonces, ustedes tienen que un catalizador modifica esta velocidad de reacción. Entonces tendríamos varios factores que afectan la velocidad de reacción. Por un lado, la naturaleza de las sustancias. Cada reacción química, dependiendo de sus sustancias, tiene una velocidad de reacción que la caracteriza. El estado físico. Cuando nosotros cambiamos el estado físico, cambia el tipo, la velocidad de reacción. No es lo mismo tener reacciones en estado gaseoso que en estado líquido o que cuando tenemos estado gaseoso sobre estado sólido. Es decir, depende del estado físico, va a depender también de la superficie de contacto o el grado de pulverización, en el caso de los sólidos. Cuanto más finamente dividido esté una sustancia, que sea más polvo, mayor será la superficie de contacto y por lo tanto será la velocidad de reacción. La concentración de reactivos. Cuanto más reactivos tengo al principio, más fácil es que se produzcan choques efectivos. Al producirse choques efectivos, mayor es la velocidad de reacción. A medida que ocurre la reacción química, la concentración de reactivos va disminuyendo. Si la concentración de reactivos disminuye, la reacción química cada vez se hace más lenta, hasta que los reactivos disminuyen tanto que la reacción química prácticamente, la velocidad de la reacción química se hace cero. Como dijimos, la temperatura, a medida que aumenta la temperatura, en general aumentan las reacciones químicas. La presencia o ausencia de catalizadores que modifican esta energía de activación y por lo tanto la velocidad de una reacción química. Lo vieron en los autos. Por ejemplo, los catalizadores que tienen en el caño de escape. Los catalizadores que tienen en el caño de escape de los autos lo que hacen es reorientan las moléculas de combustión, de los gases de combustión, para que se produzcan choques efectivos dentro del catalizador, reaccionen químicamente y se produzcan dióxido de carbono y agua, que son sustancias inocuas. En cambio, si no tendríamos catalizadores para que se produzcan esas reacciones químicas, serían muy lentas. Aún así, teniendo catalizadores, las reacciones químicas de combustión de los autos, como no alcanzan la temperatura en los primeros 10 kilómetros, también son lentas y los autos son altamente contaminantes. También vieron en los videos qué es una explosión y vieron el ejemplo del airbag. Una explosión es una reacción exotérmica,
¿sí? En la cual la velocidad de disipación del calor, ¿sí? Es muy lenta. Entonces, se acumula y explota. En general se producen gases, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. En el caso del airbag se produce nitrógeno. Estos gases pasan primero de estar en estado sólido, que tiene un poco volumen, a pasar al estado gaseoso, que tiene gran volumen. Recuerden que por un mol de sustancia en estado gaseoso, en condiciones normales, tenemos 22,4 litros. Hay gran producción de gas, ese gas aumenta, en el caso de los airbag, las bolsas de aire, y así funciona el airbag. Necesitamos esa energía de activación, que sería el primer choque. Bien, vamos a las preguntas y a ver si quedó claro